buenas tardes, buenos días, depende a la hora que usted esté viendo esta columna del Huarquén Rojo, que en esta oportunidad vamos a plantear algunas cuestiones referidas a la crisis política, al tema de la corrupción y al proceso electoral que se enfrenta este fin de semana. Soy Juan Carlos Gómez Leighton y columnista de Huarquén Rojo. Vamos a una cortina musical y comenzamos de inmediato esta conversación virtual con todos ustedes. Bueno, la sociedad chilena neoliberal que hace algunos años era una sociedad paradigmática dentro del concierto de países de América Latina, porque era vista como un modelo a seguir, era el modelo paradigmático exitoso del neoliberalismo en las últimas décadas. Atraviesa actualmente por una profunda crisis tanto política, una crisis institucional, una crisis moral, una crisis ética, que tiene algunos aspectos que son importantes de relevar y de entender en la coyuntura política actual o en el escenario político actual. Digo que hay tres elementos que en esta semana se cruzan y se entrecruzan y van a producir un determinado resultado histórico que podremos medir de acuerdo a lo que suceda el día domingo y sábado y domingo, porque son 2 días, en las elecciones de alcaldes y concejales, en la de gobernadores y consejeros, cores, que son una multitud de candidatos. Vamos a redondear en una cifra cerrada, cerca de 5.000 candidatos que se están presentando a ocupar cargos públicos, comunales y regionales. Y curiosamente, esos cargos públicos a los cuales postulan miles de ciudadanos chilenos y chilenas, vinculados la mayoría de ellos o su totalidad a los partidos del orden neoliberal, con algunas presencias, diríamos, de candidatos de partidos que podríamos denominar extraparlamentario o extrainstitucional, que buscan la posibilidad de llegar ya sea a ser cores, ya sea concejales, incluso alcaldes. La elección de esta comunal justamente se entronca con otro de los problemas que ha tenido la sociedad chilena en la última semana, en los últimos meses, que es la constante develamiento, descubrimiento, puesta en evidencia los niveles de corrupción sistémica que tiene la sociedad neoliberal chilena. Esta es una sociedad neoliberal que ha pasado desde una situación de sociedad neoliberal triunfante a una sociedad neoliberal en decadencia. Y por lo tanto la corrupción se ha hecho presente no solo a nivel comunal, no solo a nivel de los municipios. Pensemos y tengamos presente que la gente va a ir a votar por alcaldes y concejales en las 360 comunas que existen en el país, donde hay múltiples alcaldes, como también concejales, envueltos en un sinnúmero de situaciones
de corrupción política, corrupción económica, de tráfico de influencia, de abusos sexuales, de abusos laborales, etcétera. Y eso implica, sin duda, que mucha gente pueda pensar dos veces ir a votar por cargos públicos que hoy día tienen una baja credibilidad. Existe una profunda desconfianza en esas autoridades que hoy día se han vuelto en una serie de escándalos de esa naturaleza. Por lo tanto, es curioso que ya se llame a votar en una elección donde la mayoría de los candidatos oculta la vinculación que puede tener con partidos políticos del orden, políticos del orden que están totalmente desacreditados, partidos del orden que no generan confianza, ni los partidos políticos de la izquierda, ni los partidos políticos de la centro-izquierda, ni de los partidos de centro, ni la centro de derecha, ni la derecha. Hoy día el sistema político, el régimen político está atravesando por una profunda crisis de realización y una profunda crisis de confianza y credibilidad. Esto motivado fuertemente por el tema de la corrupción. Ahora, a ese tema de la corrupción se ha agregado, ¿cierto?, el tema del escándalo que ha provocado en la sociedad chilena el abuso, el supuesto abuso y violación de parte de un subsecretario de Estado, del señor Monsalve, contra una funcionaria de de su propia repartición, lo cual también genera un escándalo y y ahonda y profundiza, diría yo, la falta de credibilidad y confianza y de respeto que se deben tener a las instituciones como a las autoridades de este país. Eso unido a su vez con la crisis de corrupción que encontramos en el Poder Judicial, por el caso Hermosilla, por el caso de Ángela Vivanco, con el caso del señor Sergio Muñoz, estos dos destituidos por el Congreso Nacional después de una acusación constitucional. Pero partamos de la base también, que habría que decirlo, que estos mismos que están, los diputados y senadores que están a su vez destituyendo a estos jueces corruptos, hay dentro de sus propias filas personas que están siendo investigadas por delitos de corrupción y ya hay un diputado del Partido Republicano que está desaforado por aquello. Es decir, tampoco el poder legislativo está libre de la situación de corrupción. O sea, esta es una corrupción sistémica que afecta a todos y a todas en diferentes niveles y en diferentes situaciones y profundidades, pero es una corrupción que carcome todas las instituciones políticas de la República supuestamente democrática de Chile. Entonces, el tema es cómo llegamos, ¿cierto?, a estas elecciones. Llegamos a estas elecciones comunales y regionales, donde las regiones y ni los gobernadores, que son una entidad recientemente creada, han estado libres también de la situación de corrupción y escándalos de esa naturaleza. O sea, todas las instituciones del país están cruzadas por aquello. Y se llega a esta elección con una crisis política gubernamental profunda, disquiciante, en la cual, cierto, el hombre todopoderoso del gabinete que tenía a cargo la seguridad nacional se ve envuelto en esta acusación de abuso y de violación de una funcionaria. ¿Qué efectos puede tener? Esa es la pregunta. ¿Qué efectos puede tener
esa situación sobre el proceso electoral. Desde mi punto de vista y desde las perspectivas analíticas que yo he estado trabajando en los últimos años, yo podría decir que podríamos volver a estar en una situación semejante a las últimas elecciones que se realizaron con voto voluntario en mayo de, si no me equivoco, en mayo del 2021. En aquella oportunidad, eh, la abstención en procesos electorales como regionales, comunales digo, y regionales fue cercana al 50%. Y creo que en esta oportunidad también la abstención va a estar poco más del 50% de la masa electoral. Pero va a estar marcada por una nueva situación. No es semejante a la que se dio en esa fecha, en el 22, sino va a ser de incremento del voto nulo y del voto blanco. Mucha gente va a ir va a asistir, ya sea el sábado o el domingo, a votar, pero no va a elegir, es decir, va a concurrir para que no tenga problema con una multa, como se ha señalado, que se va a sancionar a todos aquellos que no vayan a votar. Por lo tanto, lo más probable que la gente vaya y anule el voto como una manifestación de rechazo a toda la clase política, a todos estos partidos del orden corrupto, a todo el régimen político existente. Eso podría ser similar al 50 o al 51 o 52% del electorado, lo cual sería bastante alto. Sin embargo, como esta democracia tiene esa ficción democrática de hacer que los votantes que votan, valga la redundancia, los votantes que votan, los ciudadanos sufragantes, van a generar los triunfos o las derrotas a aquellos que están participando y eso va a legitimar el sistema. La gente que no vaya a votar va a darse, va a manifestar su enojo a través del no voto, pero no va a tener ninguna incidencia. También puede ocurrir de que mucha gente no vaya a votar, pero va a pasar exactamente lo mismo. Que la gente no vaya y que sea mayoritaria, como lo era mayoritaria en otros momentos, y que ahora vuelva a asistir y vuelva a producir aquello. Pero lo que quiero llamar la atención a todos los que nos están escuchando es que el proceso electoral del próximo fin de semana no va a cambiar el carácter crítico y no va a cambiar al sistema político, aunque gane, ¿cierto?, un representante de XX de la izquierda no institucional, por ejemplo, uno que salta ahí y gane, no va a cambiar, no va a modificar nada. Si gana la derecha va a ser consecuencia del mal gobierno de algunos representantes de los sectores que actualmente gobiernan el país, o qué sé yo. Pero los resultados, el único resultado que nos debiera importar es aquel que diga que masivamente la población nacional en repudio y en rechazo a todo lo que está ocurriendo, no asista a votar o no vote a ninguno de los candidatos del sistema, sino que deje su voto en blanco o vote nulo con algunas palabritas hermosas que se le pueden colocar al voto, porque este voto va a ser bastante grande. Pero hay que hacerlo, porque de lo contrario, el sistema va a lograr recomponerse
y va a volver a plantearse de que ya volvemos a tener una alta participación, se eligen candidatos, se eligen alcaldes y todos felices porque la situación no cambió mayormente y que los analistas del sistema van a decir, oh, perdió el gobierno, esto prepara el escenario político para el próximo las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, raya la cancha, Boris tendrá que hacer un cambio de gabinete, pero ya no hay más. Este es un gobierno quebrado, es un gobierno inepto, es un gobierno totalmente de salida, es un gobierno que debiera, si fuera mucho más inteligente el presidente, podrían llamar, y si estuviéramos en un régimen también político que lo permitiera, debieran adelantar los procesos electorales para ver si podemos cambiar a este nefasto gobierno y tal vez construir en esos tiempos alguna alternativa que no sea ni la extrema derecha de los partidos republicanos, ni el Chile Vamos, ni tampoco la centro derecha como Amarillo y otros, y menos, ¿cierto?, lo que han gobernado hoy día, sino que una nueva propuesta. Pero eso no va a ocurrir, eso también es soñar despierto, eso no va a ocurrir. Lo más probable es que esperemos hasta marzo del 26 para que el señor Boric se vaya y se vaya todo este gobierno nefasto y tal vez entre alguien peor, ¿no? Ese es el problema, que tenemos que pensar lo siguiente. A pesar de la crisis, a pesar de la crisis gubernamental, a pesar de todos los niveles de corrupción que dominan la sociedad chilena, a pesar de todos los nefastos casos que se desarrollan en la sociedad chilena, esta es una sociedad que no ha logrado, a diferencia de otros analistas que sí piensan aquello, no ha logrado rajuñar ni tocar las estructuras profundas del poder. El poder del capital neoliberal, que está en manos de no más de 7 u 8 grupos económicos fuertes, que todos conocemos, que todos sabemos que son 7 u 8 los que controlan el 50% de la riqueza nacional, ese grupo no ha sido tocado ni dañado ni por la crisis gubernamental de Monsalve, ni por la crisis del Poder Judicial de Hermosilla, Vivanco y los demás, ni tampoco por la corrupción que se da en los municipios, ni en los gobiernos regionales, ni en la acción de las fundaciones. Nada de eso toca al poder capitalista. Ni siquiera, estimados y estimadas, la capacidad que puede tener un sector de la izquierda de recordar, de hacer memoria, de plantearse recuperar el conjunto de demandas o de planteamientos de cambio político histórico profundo que se plantearon hace 5 años atrás. Porque también esa llama se está extinguiendo. Y lo vimos el fin de semana último, 18 y 19 de octubre, que el grupo de gente que se movilizó fue bastante pequeño. Lo importante es que hubo esa manifestación, que no todo está olvidado, que no pasó desapercibido, salvo oscurecido, nublado por el caso Monsalve. Pero eso no basta. Nos quedamos todavía cortos y tenemos que ir pensando
que ni las elecciones que vienen van a solucionar el problema. No hay que hacer cantos de sirena pensando que porque se gana tal o cual porcentaje en tal o cual comuna, o se obtiene tal o cual cantidad de concejales, o se obtiene, puede ser una potencia para el día de mañana. Acá el pacto de dominación que amarra al empresariado, ¿cierto? Es tan poderoso que no ha sido tocado. No ha sido tocado. Y los que están y que son tocados son los sirvientes. Son los sirvientes, son los diputados, los senadores, son los alcaldes, son los consejeros que son sirvientes de esos grupos. Pero los grupos no, son los Hermosillas, son los Vivancos, tal vez los Muñoz, tal vez digo, pero no son el lugar central, no es el núcleo donde habría que tocar para que todo el régimen capitalista neoliberal se moviera, se gatillara una crisis de tal naturaleza que ésta entrara en un proceso de recomposición total o de reestructuración de toda la sociedad en función de un proyecto político, histórico, social nuevo. Ese proyecto histórico, social nuevo no se tiene. Por lo tanto, aquí hace falta ofrecerle a la sociedad una alternativa, a la ciudadanía una alternativa. Porque quien tiene la alternativa la puso en marcha hace ya 50 años y la ha sostenido a lo largo de este tiempo, y que a pesar de las grietas, a pesar de las crisis, a pesar de todo lo que no sabemos, ese proyecto se mantiene. Y ese es el proyecto que hoy día tiene vigencia. Mancillado, quebrado, ensuciado, golpeado, pero está. ¿Y por qué se mantiene? Fundamentalmente porque no hay un proyecto alternativo. Esta es una sociedad que carece de un proyecto alternativo, y eso lo apreciamos en el proceso electoral que está en curso. Todos prometen lo mismo, todos dicen lo mismo, todos se plantean las mismas problemáticas y nadie tiene un proyecto distinto. Y no lo pueden tener tampoco, porque tener un proyecto distinto a nivel comunal es algo que no pasa de ser anecdótico, como fue el proyecto importante, relevante para muchos sectores, lo que fue el proyecto de Daniel Jadwe en Recoleta. Pero ahí vemos también la situación como está. Vamos a ver si eso continúa, ¿no? Pero hay que modificar las estructuras profundas de la sociedad. La lucha de clase actualmente que se desarrolla es contradictoria porque no rompe, no va contra totalmente los patrones. Una lucha de clase reivindicativa, que tiene momentos. Fíjense, tengan ustedes presente lo siguiente. Cuando estábamos hace algunos meses atrás contemplando la posibilidad de una gran huelga minera en la minería del cobre, ¿cómo se solucionó esa huelga minera? Se entregó un bono de fin de conflicto, si no me equivoco, de 30 o 36 millones de pesos a cada trabajador. Es decir, el poder económico, empresarial, tanto nacional como transnacional, tiene la capacidad de entregar ese tipo de soluciones o entregar ese tipo de cantidad de dinero que adormece cualquier tipo de conciencia. Y no olvidar, estamos todavía dentro de la sociedad neoliberal. Y en la sociedad neoliberal, como yo digo en mi libro, La sociedad neoliberal
durante la época del Bicentenario, libro que acabo de publicar, digo que en una sociedad neoliberal todo se vende y todo se compra. Y creo que una de las cosas más terribles que tiene el neoliberalismo y que tiene la forma como se ha desenvuelto el neoliberalismo en Chile, tiene que ver cómo, ¿cierto?, el dinero compra todo. Y eso explica los casos de corrupción, eso explica, ¿cierto?, que los famosos y los poderosos piensen que ellos puedan hacer lo que quieran. Porque curiosamente, el caso del señor Monsalve, un poderoso subsecretario del Ministerio del Interior, abusa de una funcionaria. Poder, abuso. Luego, ¿cierto?, un exitoso y famoso deportista abusa de una persona, de una mujer, y que no solamente una, de dos, con lo cual demuestra el tipo de moral, el tipo de ética que existe en los que yo llamo los ciudadanos neoliberales, ciudadanos que acumulan poder, éxito y fama, y por cierto, dinero. Ese es nuestra gran drama que existe en nuestra sociedad. El dinero comprándolo todo. El dinero que hoy día los que reparten volantes por los grupos que compiten, se les paga. Nadie hace ninguna cosa por la pasión o por la utopía que pueda generar, ¿cierto?, una lucha política. Todos reciben un sueldo o reciben un honorario por ir a repartir palomitas o ir a repartir volantes con la cara de los candidatos. Miles de pesos hoy día están llenando las arcas de las imprentas, que hoy sus rotativos están produciendo miles de papeles para poder ofrecer candidatos, la ilusión del candidato para llegar a triunfar, ser famoso y tener éxito. Y dinero, y por eso entran en la corrupción. Esos son todos los elementos que están presentes hoy día en la crisis de la sociedad neoliberal que está en su fase decadente. Y tenemos que buscar rápidamente y racionalmente un nuevo proyecto de sociedad para Chile, para la sociedad chilena, para los sectores populares y trabajadores especialmente, que tiene que superar aquel modelo y aquellas utopías que nosotros nos planteamos en algún momento. Tenemos que construir otra utopía y movilizarnos para aquello. Pero, por ahora, nuestra misión de ciudadanos es que el próximo domingo, si vas a votar, vote nulo. Si no, quede en su casa y contemple la forma como este sistema se va a seguir reproduciendo, pero con baja nivel de legitimidad. Buenas noches y muchas gracias a Joaquín Rojo por la oportunidad de dar a conocer estas ideas.